Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Echeverry, soy trader, soy inversor y soy analista de mercados profesional. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque esto es el cierre de Wall Street y quiero que lo vivas como lo hacemos los profesionales. Así es que no te muevas, siéntate, agarra tu teléfono móvil, ponte delante de tu ordenador, pero desde luego quédate quieto porque arrancamos. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Binder y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues estamos de vuelta y es que arrancamos en este nuevo cierre de Wall Street y como os cuento, tenemos una noche espectacular. Mirad, en la primera entrevista de la noche hablaremos de la geopolítica que está explotando en Europa y en el Reino Unido. Seguiremos con relaciones internacionales y las últimas declaraciones de Lukashenko desde Bielorrusia, que parece ser que quiere ser un poco el muerto en el entierro y la novia en la boda. Continuaremos con la economía desde el IE Business School y seguiremos con casos de éxito dentro del mundo de las startups. Y en nuestra editorial hablaremos de un artículo titulado Subida de Tesla del 6% ayer, $807 en 2028. ¿Que por qué? Os mostraré el por qué. Y os mostraré también el comportamiento de Tesla y veremos sus barreras y sus fortalezas para un crecimiento futuro. Pero antes, vamos con mi reloj para ver cuánto nos queda para este cierre de Wall Street. 1 hora 58 minutos, nada más y nada menos. Y justo en punto, 1 hora 58 minutos. Y en este momento vamos a ver cómo se están comportando los índices. ¿Con cuál arrancamos? Pues lógicamente con el Dow Jones de Industriales. Y es que seguimos en este proceso, fijaos, proceso de acumulación importante en el que vemos en toda esta zona de aquí todo este comportamiento. Fijaos, todo esto es acumulación, incertidumbre, no sabemos qué pasa, no sabemos cómo funcionar, no sabemos lo que hacer, por tanto seguimos mechas importantes de subidas y bajadas y sigue estando absolutamente quieto. Que hoy sube un poquito, sí, hoy sube un poquito, un 0,24, ese 0,24 es justamente lo que no había subido ayer. Mirad esta pequeña, voy a hacer un poquito más grande, esta pequeña vela donde podéis ver un poco cómo hace la intención de subir, ¿veis? Aquí en grande a lo bestia. Todas estas velas son indecisión, 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 indecisión. No sé si subir, no sé si bajar, no sé si meter más dinero, no sé si no meterlo, no sé exactamente qué hacer. Bueno, hoy parece y solamente parece que está un poquito más sólido ese crecimiento. Fijaos que tenemos menos mechas. Estas mechas en algún momento fueron más sólidas, ¿vale? Por tanto, este comportamiento en el cierre durante el programa de hoy podría convertirse en este tipo de velas perfectamente y podría cerrar claramente con esa contracción y seguir marcando una importante indecisión. Seguimos con el SP500 y es que dentro del SP500 la figura es similar pero en otro punto muy distinto. Fijaos como aquí vemos también esta zona de acumulación, ¿veis? De nuevo esa zona de acumulación que observábamos en el Dow Jones exactamente igual, pero en este caso mucho más arriba. Fijaos, viene desde abajo, no para de subir, no es como el Dow Jones que venía desde arriba y acumula abajo. Aquí en este caso vemos un comportamiento de crecimiento que toma en este caso un sesgo mucho más alcista. Si vamos a ver exactamente el Dow Jones, no, el SP500, vamos a ver, parece ser que en 2 minutos tenemos que ir a un directo porque están hablando directamente desde Estados Unidos. Nos va a dar tiempo a ver justamente cómo se está comportando el Nasdaq y en este comportamiento vemos muy próximo al Nasdaq a esa zona de máximos 19.900, a ver que aquí lo veo muy mal, 19.975, ahora sí, fijaos en este impulso, a punto de irnos a ese directo, concretamente fijaos en este caso está creciendo un 0,88 y con este 0,88 vámonos directamente a ver qué pasa en Estados Unidos.
July 9 through 11. The summit marks the 75th anniversary of NATO, and the Secretary will join President Biden in celebrating this milestone while advancing key policy priorities. These include ensuring the implementation of new NATO plans for credible deterrence and defense, enhancing long-term support for Ukraine, and fostering its future NATO membership. During the summit, Secretary Austin will be engaged on discussions to ramp up transatlantic defense industrial production, ensure adequate defense investments from allies, and the deepening of practical cooperation between NATO and its Indo-Pacific partners to include Australia, Japan, New Zealand, and the Republic of Korea. Since its creation 75 years ago, NATO has been the greatest defensive alliance in human history. Next week's summit underscores the U.S.'s unwavering commitment to NATO and the alliance's critical role in maintaining global security and stability. Finally, the U.S. Third Fleet is hosting the 29th annual Rim of the Pacific exercise in and around the Hawaiian Islands, June 27 through August 1st. RIMPAC is the world's premier joint and combined maritime military exercise. This year, 29 nations, 40 surface ships, 3 submarines, 14 national land forces, and over 150 aircraft and more than 25,000 personnel are scheduled to participate. The theme of RIMPAC 2024 is Partners, Integrated and Prepared. This year's iteration features a wide range of integrated capabilities from disaster relief to maritime security operations and from sea control to complex all-domain warfighting, all to prepare multinational partners towards operating collaboratively to enhance our collective capabilities towards defending a free and open Indo-Pacific. For further questions, I would refer you to Indo-Pacific Command Public Affairs. And with that, I'll be glad to take your questions. We'll go to Associated Press. Lita. Thanks, Pat. 2 things. One, can you give us an update on the pier and plans to reattach it? And then as a follow-up on the Secretary's visit today, can you say whether there was any discussion about loosening restrictions on the use of long-range weapons? That's obviously one of the things that President Zelensky has asked about just as recently as Sunday, sort of urging Western nations to loosen restrictions. Did that come up during his meeting with the minister? Was there any forward movement on that? And one little tiny thing, I'm a little confused. He said he was sort of talking about announcing. Didn't his comments sort of already announce it? Okay, well, we'll start with the pier first. Okay. You asked how the pier is. The pier is great. The pier is still in Ashdod. Has not been re-anchored. We're continuing to monitor weather conditions right now, so pending those, we'll be able to provide updates in the near future in terms of potential re-anchoring date. But as of right now, again, due to weather conditions, it remains in Ashdod. As far as the discussion today with the minister, again, we'll have a readout for you. Don't have any specifics to provide on that front other than to say, our policy as it relates to the use of long-range weapons into Russia has not changed, which is, again, our policy is that the long-range weapons that we provide to Ukraine are for use inside Ukraine's sovereign territory. Well, except that they did loosen the restrictions a bit a couple weeks ago. In terms of counterfire across the border, what you were asking was any other the restrictions or the request to use those types of capabilities to do deep strike inside, offensive attacks. The policy hasn't changed in that regard. Is Crimea considered? Crimea is part of Ukraine. Okay, so they can use the long-range weapons inside Crimea. That's part of Ukraine. Correct. And then in terms of the Secretary's comments, again, I'll let them speak for themselves. I mean, given that the minister was here and given that we expect a more fulsome announcement in the near future, it provided an opportunity to highlight, not only our support for Ukraine, our continuing support for Ukraine, but also the fact that we will have this package out on the street soon as we continue to try to rush security assistance to them. Jennifer. General Ryder, does Secretary Austin think that Ukraine should be allowed to join NATO? I think you've heard Secretary Austin and others say that Ukraine's future is in NATO.
And so it's not a U.S. decision whether or not to let Ukraine into NATO. It's a NATO alliance decision, so 32 countries. But certainly the things that we are doing now are to, and you've heard others say this, is build a bridge for Ukraine to come into NATO. And so part of that is working with them in terms of looking at their military and their defense capabilities, not only to ensure that they can sustain those into the future. Pues ese era Pat Ryder desde el Pentágono, es el secretario de prensa del Pentágono y, bueno, pues mayor general de la Fuerza Aérea. Vamos a tener todo el discurso en un paralelo a través de YouTube que podéis seguir sin ningún problema, pero básicamente los titulares principales son que, bueno, el futuro de Ucrania y la OTAN, el secretario nos decía que discutirá sobre el aumento de la producción industrial de defensa transatlántica y las inversiones adecuadas en defensa por parte de los aliados. Además, se profundizará en la cooperación práctica entre la OTAN y sus socios del Indo-Pacífico, incluidos Australia, Japón, Nueva Zelanda y la República de Corea. Nos habla también del compromiso de Estados Unidos con la OTAN y es que la cumbre de la próxima semana subrayará el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la OTAN. Como decía, justamente tendréis un paralelo en este momento que podréis ver directamente desde YouTube y que vais a poder seguir exactamente todas las declaraciones de Pat Ryder en directo. Mientras tanto, nosotros, ¿dónde vamos? Pues como no puede ser de otra manera, a nuestro editorial. Y es que decíamos justamente que íbamos a hablaros de Tesla y Tesla está que arde. Fijaos, este es el comportamiento que tenía esta mañana a primera hora Tesla cuando os he escrito el post que os hago todos los días, ese editorial para contaros un poco el tema que yo considero interesante. Estamos viendo que Tesla ayer subió un 6% y hoy también ha tenido un subidón importante. Ahora veremos exactamente cuándo. Pero durante esta mañana lo que he querido es un poco centraros en la situación y es que, como decía, vamos a ver las perspectivas a largo plazo de Tesla. Pondremos foco en el gráfico para la valoración de la empresa y exploraremos predicciones futuras sobre los datos financieros y las expectativas de resultados para el próximo trimestre. Además, tomaremos opiniones de inversores destacados como Ray Dalio, como Cathie Wood y como Warren Buffett, y también comentaremos el impacto potencial de la política estadounidense en el mercado de los vehículos eléctricos, que ya sabéis que si saliese Donald Trump aquí habría importantes cambios. Vamos a ver, contexto del gráfico, y es que el gráfico nos muestra un impulso alcista con Tesla alcanzando los 209,86 antes de apertura de mercado. Recordad, un aumento del 6,05% con la ruptura de la media móvil exponencial de 200 periodos, nos indica una posible continuación de tendencia alcista. Sin embargo, los niveles de resistencia clave son 215,48 y 220 exactamente. Los indicadores técnicos como el MACD y el BB Trend también muestran señales positivas a corto plazo, mientras que el RSI nos muestra una zona de sobrecompra. Vamos a ver el gráfico exactamente. Fijaos, aquí tenéis un poco todo lo que estábamos comentando. Mirad el BB Trend que nos muestra exactamente ese impulso, el RSI que nos muestra esa sobrecompra importante y donde vemos estos niveles de precios, estos dos que están aquí claramente diferenciados, y esos niveles nos marcan evidentemente, como decíamos, pues un poco la fotografía de esos 219, 222, más o menos aproximadamente dentro de esa zona. Predicciones a largo plazo, según las predicciones de Long Forecast, nos habla de que Tesla podría alcanzar una cotización de hasta $807. Ojo, estamos viendo en lo que cotizaba esta mañana antes de apertura de mercado, serían 209,86, ¿vale? Y estamos hablando de 807 en 2028. ¿Y a qué se debe este optimismo? Pues a distintos factores. Fijaos, hablamos de innovación en liderazgo. Fijaos ese Megatrack súper innovador que ha hecho Tesla, que tiene tantos amantes como detractores. Bueno, pues os lo pongo aquí en primera plana porque efectivamente es una de esas señas de innovación, de liderazgo y de, desde luego, emprendimiento activo. Tesla sigue liderando, como decimos, el desarrollo y la producción de vehículos eléctricos con un enfoque de expansión global y la introducción de nuevos modelos como este que tenéis en pantalla. Hablamos de expansión de negocios también, y es que Tesla está diversificando sus fuentes de ingresos con la expansión, ojo, en energía solar y almacenamiento de energía, además de su negocio de automóviles. Es decir,
se ha dado cuenta de que dentro del negocio de los automóviles los chinos vienen dando muy duro y no se pueden quedar en una única fuente de ingresos. Como buen emprendedor y como buen inversor, lo que está haciendo en este caso Elon Musk es diversificar. ¿Y cómo lo está haciendo? Como decíamos, energía solar, lo cual supone un desembolso en investigación y desarrollo importante, y en almacenamiento de energía, baterías y distintos tipos de fuentes de almacenamiento. Por tanto, ojo a ese desembolso que tiene que hacer, porque a largo plazo puede ser muy interesante en esa diversificación, pero de momento para investigar qué hay que hacer, dinerito fuera, fuera y fuera. Y eso al balance de Tesla no le va bien. Bien. Datos financieros, expectativas y resultados. Tesla ha tenido un historial mixto entre sus reportes de resultados. En los últimos 5 trimestres ha decepcionado en 4 ocasiones. Esto genera, desde luego, incertidumbre para los resultados esperados el próximo 17 de julio, que es cuando llegan los resultados de Tesla. Ingresos y beneficios. Los ingresos han mostrado un crecimiento, pero la presión sobre márgenes debido a costos de producción y la expansión puede afectar a los beneficios. Y, por supuesto, gastos de capital. Las inversiones en nuevas plantas y tecnología siguen siendo altas. Es lo que estábamos diciendo. Justamente todo ese capital que tiene que salir puede ser muy perjudicial para la cotización a corto plazo, ¿vale? Podría afectar, como decíamos, esa rentabilidad a corto plazo. Para una visión más detallada, os pongo aquí 2 links que podéis investigar en TradingView y en Investing para ver todos los fundamentales y toda esa parte tan importante. Si hablamos de inversores muy conocidos, muy famosos, que tienen información que ni tú ni yo tenemos de primera mano, ¿qué hacen, qué están haciendo estos grandes inversores? Pues mira, Cathie Wood de ARK Invest sigue siendo una grandísima defensora de Tesla. Sabéis que hicimos justamente un editorial sobre Cathie Wood y la apuesta por parte de Cathie Wood de Tesla, que hablaba de $2.000. Cathie Wood lo tiene todavía muchísimo más optimista esta previsión a futuro. Y es que Cathie Wood nos decía que ella cree que podría estar en torno a los $500 a final del 2025 y principios del 2026, pero que probablemente el resto de toda esa cotización se va a deber a la inclusión de los vehículos autónomos en Estados Unidos, a esa nueva tecnología donde Tesla está siendo muy, muy importante. Bueno, teniendo esto en cuenta, sigue creyendo en su potencial, como decíamos. Hablamos de la energía solar, de la inteligencia artificial. Wood prevé que Tesla continúe innovando y expandiendo sus operaciones globales, lo que podría llevar a un aumento sustancial de su valoración. Hablamos de Ray Dalio, este agorero que tiene tan buen ojo en Estados Unidos, pues fundador de Bridgewater Associates, ha sido más cauteloso respecto a Tesla, y aunque Bridgewater no tiene una gran posición en Tesla, Dalio ha expresado su admiración por la innovación por parte de Elon Musk, así como también ha señalado los riesgos asociados con la alta valoración que tiene la compañía en estos momentos y la competencia en el sector de los vehículos eléctricos. Si hablamos de Warren Buffett, ese super mega gurú, el inversor más importante de todos los tiempos, podríamos decir, por su parte value, Buffett no ha invertido en Tesla, y es que a pesar de las sugerencias públicas por parte de Elon Musk, que ha intentado que Buffett invirtiera y así se hiciese una publicidad fantástica, recordad que el portfolio de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, es público, así como el de Ray Dalio, así como el de ARK Invest de Cathie Wood, y podemos verlo en sus páginas web, por supuesto. Como decíamos, Buffett se ha mantenido en un enfoque de empresas con fundamentos sólidos y rentabilidad probada, y para él Elon Musk no está dentro de esa categoría de rendimientos sólidos. Es desde luego un CEO muy ecléctico, con muchísimos frentes abiertos y muy a menudo muy complicados. Reconoce el impacto positivo de Tesla en la industria automotriz, y es que Buffett dice que efectivamente, bueno, tiene un margen importante, pero que está fuera de sus criterios de inversión. Hablemos de penetración y contexto global, y es que si hablamos de China, que no podemos dejar de hablar de China, es que hay que ver que Tesla ha visto un crecimiento significativo en China,
con ventas que alcanzaron 72.573 unidades en mayo de 2024, lo cual supuso un aumento del 16,74% con respecto a abril. Sin embargo, este número representa una disminución del 6,59% en comparación con mayo del 2023. Ojo, aquí empiezan las cositas. Tesla sigue siendo jugador clave, con Giga Shanghai como principal centro de producción y exportación. Ahora bien, si vemos las ventas en junio, es donde viene el asunto. Las ventas de Tesla en China en junio cayeron un 24,2% interanual, alcanzando las 71.007 unidades, además de las entregas de los modelos Model 3 y Model Y fabricados en China disminuyeron un 2,2% respecto a mayo. En comparación con su rival chino BYD, fijaos, 71.007, BYD hace 340.211 turismos en junio, solo en junio. Más de 35,2% más que en mayo. Así es que aquí tenéis también la fuente desde Reuters en un link de TradingView que podéis visitar perfectamente. Lo que veis en pantalla es este mega cochazo, este mega Tesla del 2025 que va a ser una absoluta maravilla, pero que tenemos que pensar que a pesar de que sigue siendo líder en vehículos de batería eléctrica, tiene esa caída del 9% interanual en el primer trimestre del 2024. El Model Y es el modelo más vendido y representa el 70% de las ventas del segmento. Este es un absoluto cochazo que, como decíamos, es del 2025, es un prototipo que todavía no está fuera, pero que desde luego tiene un pintón precioso. Vamos a ver si consigue mantenerlo. ¿Qué sucede en Estados Unidos, principal mercado de Tesla? Pues que resulta que podría salir Donald Trump en noviembre del 2024 y sabéis que Donald Trump no tiene la misma política que Biden. Resulta que si la presidencia de Estados Unidos es ocupada por Donald Trump, podría afectar significativamente al mercado de vehículos eléctricos. Trump ha expresado su apoyo a vehículos de combustión interna y ha criticado los subsidios para los vehículos eléctricos. Y esto, por supuesto, podría traducirse en políticas menos favorables para Tesla y otros fabricantes de vehículos eléctricos, afectando potencialmente la demanda y el crecimiento del mercado estadounidense, que, como digo, es el más importante para Tesla. Conclusión, Tesla continúa siendo un actor dominante en el mercado de vehículos eléctricos con un futuro prometedor basado en su capacidad de innovación y expansión. Pero ojo, los resultados a corto plazo siguen siendo muy inciertos, especialmente con los próximos reportes de ganancias y el contexto político de Estados Unidos. Los traders tenemos que estar muy atentos a niveles técnicos claves y señales de indicadores para tomar decisiones informadas. Por supuesto, cuéntame qué opinas, déjame ahí un comentario y charlamos al respecto. Importante, clicad en este tipo de enlaces. Si pincháis vais a ver directamente toda esta previsión. Por ejemplo, os marco aquí lo que hacen ellos en 2024. ¿Cuál es su previsión para Tesla en 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028? Toda esta información la tenéis a un clic de distancia. Terminamos nuestro editorial, nos vamos un minutito a publicidad y no os mováis porque a continuación vamos con un entrevistón alucinante. Así que quieto aquí todo el mundo. Han pasado ya varios años del rescate que casi acaba con la Unión Monetaria, ese gran pilar europeo del que Grecia fue el gran cabeza de turco que amenazó la estabilidad y esta vez sí, con la vuelta de España a la peseta. Tercer rescate saldado, esto fue en 2018, hace ya 5 años y son más de una década en los que el país ha estado bajo la tutela de los acreedores, un periodo sin precedentes en Europa que ha costado al pueblo numerosos sacrificios y ha dejado al país exhausto. Vaivenes políticos y económicos, cambios de gobierno, caídas de personajes públicos, de históricos partidos condenados a la casi desaparición y el cuasi colapso del estado del bienestar. Grecia fue el primer país de la eurozona en recibir ayuda por la crisis financiera y en algunos momentos durante estos años incluso se especuló con su salida del euro por el temor de los líderes europeos al contagio. Se dijo que si alguien se tenía que ir, que fueran ellos, pero que el resto queríamos seguir adelante
con nuestro proyecto común. De hecho, Grecia precipitó. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. El whatever it takes de un presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que con 3 palabras pasó a la historia como el salvador de la divisa única. Los 3 planes de ayuda coordinados por los caballos del apocalipsis de la Troika, atrincherados en sus últimos tiempos en la base del Hotel Hilton en Atenas, sirvieron para que Grecia se asomara sin caerse al abismo, pero también para que la sociedad que en 2007 tenía un poder de compra similar a España se encuentre viviendo en uno de los países más pobres de la Unión Europea, con los salarios más bajos y con la emigración disparada, sobre todo entre los jóvenes más preparados, que acaban absorbidos y por tanto contribuyendo a otros países como Alemania. El último plan de rescate se firmó en 2015 y vio la luz como algo inevitable. Después de años de humillaciones, el pueblo griego decidió que debía sentarse en el palacio presidencial a la izquierda radical, liderada por Alexis Tsipras, que prometía acabar con la austeridad y expulsar además a los poderes europeos del país. Ola de euforia que de un día para otro desapareció, dando lugar a las calles llenas de cánticos revolucionarios tras más de un lustro de malas noticias, que se convirtieron en una constante sobre la que galopaba Yanis Varoufakis, entonces ministro de Finanzas, que prometió, con su teoría de juegos y su intelecto, batir al férreo Wolfgang Schäuble. Finalmente no pudo. En su narrativa, Grecia tenía razón, y era cuestión de tiempo que Varoufakis enseñara, entre comillas, a sus acreedores lo que debían hacer. Se apretaron las tuercas, se impuso un corralito, se surgió un referéndum que ganó Tsipras, pero que tuvo que claudicar, firmar. Lo que podía haber sido una negociación se convirtió en un choque de trenes y la única oportunidad de salvación de Grecia era firmar otro paquete más de rescate. Tsipras lo hizo y de esto hay una película. Tras 3 planes de ayuda, Grecia llegó a recibir más de 286.000 millones de euros de la Unión Europea, pero también del Fondo Monetario Internacional, y la mayoría con destino a pagar la deuda, una deuda que asciende al 180% de su Producto Interior Bruto, con sucesivos recortes que han instalado en un pozo de pesimismo a los griegos que ahora poco a poco recuperan. En 2007, un griego podía pagar lo mismo que un español, un 20% más que un portugués y un 70% más que un polaco. Las tornas cambian, los tiempos van, los tiempos vienen, y un español ahora tiene un 40% más de poder adquisitivo que un griego. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello.
¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Eres el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y es que ya sabéis que aquí no se para un segundo, y como no se para y os dije que os iba a preparar algo muy especial, vamos a hacer una entrevista doble. Hoy justamente tendremos con nosotros nada más y nada menos que a Sergio Castaño Riaño, profesor de Relaciones Internacionales. Bienvenido, Sergio, un placer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Fenomenal. Y tendremos también a Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Dolores, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches a ti también. Para los que no conocáis a Dolores y a Sergio, os contaré que Sergio es un destacado académico especializado en relaciones internacionales con un enfoque en la política europea y británica. Y Dolores, en su caso, es una experta reconocida en política internacional y seguridad global, con numerosas publicaciones sobre conflictos en Europa del Este. Tenemos una geopolítica que está bullendo, están pasando de todo. ¿Qué os parece si empezamos un poco por las principales razones que hay detrás del creciente apoyo a los laboristas del Reino Unido, Sergio? Pues la principal razón es todos los despropósitos que ha ido acumulando el Partido Conservador desde que Cameron decidió convocar primero el referéndum de Escocia, que le salió bien, convocar el referéndum del Brexit, que le salió mal, y a partir de ahí un cúmulo de despropósitos. Dimite Cameron, Theresa May no es capaz de articular el Brexit, llega Boris Johnson y la gestión de la pandemia es desastrosa, y lo de las fiestas de la pandemia. Pues claro, cuando estás diciendo a la gente que se encierre en casa, que no pueden salir, primero dijo que el COVID pues era una gripe, que no pasaba nada hasta que él casi se muere. Y a partir de ahí él se queda en Downing Street celebrando fiestas y la gente en casa. Claro, eso genera un rechazo importante. A pesar de que todo eso, gana unas elecciones también, pero la situación es insostenible. Liz Truss, un desastre, estuvo unos días solo como primer ministro. Fue un espectáculo. Unos días, es que fue... Y además las decisiones que tomó, un desastre auténtico que tuvieron que tirar para atrás, con todas esas subvenciones que iba a sacar, que dijeron, oiga, esto no se puede hacer. Y luego sitúan a Rishi Sunak pensando que un economista podría resolver la situación, pero claro, ya el desgaste era tal que no hay manera de recomponer ese partido conservador, y lógicamente los laboristas, después de 14 años, pues emergen. Y aquí lo que sí que estamos viendo en Reino Unido, a diferencia de Francia o a diferencia de Italia o de otros países europeos, es que todavía el populismo no está calando, aunque Nigel Farage está ganando enteros, y vamos a ver cuáles son los resultados, porque podría darse también una evolución muy similar a la que estamos viendo en otros países. Okay. Bueno, pues evidentemente han hecho de las suyas en toda esta legislatura tan larga, 14 años si no me equivoco, y que desde luego se ha conformado en una oposición muy fuerte hacia Rishi Sunak. ¿Cuál es tu punto de vista, Dolores? Bueno, yo solamente espero que Gran Bretaña vuelva a la Unión Europea. Bueno, sería espectacular. Y no sé si la historia se repite o no se repite, pero... Primero, no concibo la Unión Europea. Es verdad que la Unión Europea no es Europa, pero en estos momentos se parece mucho. Además, está acusando pues, los mismos problemas que está teniendo el continente europeo. Y yo no la concibo sin Gran Bretaña. De hecho, cuando se produce el Brexit, yo me planteé, digo, esto es un compás de espera y vendrá otro partido político, que serán los laboristas, no lo sé, pero que vuelvan a la Unión Europea, porque ya se han empezado a ver todas las consecuencias negativas de ese Brexit para los propios británicos. Ya, Dolores, pero ¿no te acuerdas cuando se empieza a plantear el Brexit, que era precisamente el Partido Conservador y Cameron era proeuropeo y el Partido Laborista era quien apoyaba el Brexit? Y ahí surge Boris Johnson creando una escisión dentro del Partido Conservador y diciendo que
el Brexit era lo mejor para Reino Unido y a partir de ahí hay un giro dentro del Partido Lo Conservador. que pasa que a veces, yo aquello lo leí porque, yo veía a Cameron, desde luego era el político que no solamente en Gran Bretaña, sino en Europa, con mayor proyección. Y sin embargo, se le hundió la carrera. Vamos a ver ahora si se recupera o no. Y ahí hay que hacer probablemente una lectura, por supuesto siempre hay que hacerla europea y siempre hay que hacerla internacional, pero también una lectura doméstica que tiene que ver con el referéndum de Escocia, que tampoco tenía por qué haberlo, no estaba obligado a convocarlo. Pero Entonces, es una manera quizá de reforzar su posición. Es decir, ganó el referéndum de Escocia, sí, ya acabo con un problema eso voy. interno, gano el referéndum del Brexit y se acaban los problemas con respecto a la pero Unión no lo Europea. ganó. Y ahí es donde creo que los laboristas, ahí la lectura interna, la lectura doméstica, ahí es donde los laboristas se le ponen de frente a Cameron. Y claro, cuando en política interna un partido político se le pone de frente a otro partido político, a veces se produce, porque ahí estamos hablando de plebiscitos. Bueno, pues en el relato político se sacrifica, en este caso, pues a la Unión Europea, que a mí me sorprendió que los laboristas utilizasen en su relato político, enfrentándose a Cameron, a la propia Unión Europea. También yo lo podía también entender de otra manera. El mensaje que los laboristas estaban enviando en relación a la Unión Europea en oposición a Cameron, también había un mensaje para la Unión Europea y que lo estamos viendo ahora. Es decir, la Unión Europea hay que replanteársela. Lo que pasa que desde el continente europeo sienta mal que sea Gran Bretaña, que siempre hemos considerado que no es nada europeísta de corazón, como ningún país europeo. Pero Reino Unido realmente no estaba integrado en la Unión Europea. No quisieron participar en el euro. Bueno, No entraron en el espacio Schengen. Margaret Thatcher ya sabemos que consiguió muchos adendum para ella misma, para el Reino Unido en definitiva, sobre todas las negociaciones iniciales que se hicieron en la Unión Europea. Y hemos visto, además, que efectivamente después de esa excisión de la Unión Europea y después de la pandemia, es cuando están empezando a ver los verdaderos frutos del Brexit y dónde están las carencias. Y ahora es cuando empiezan a sonar esas voces que, como tú muy bien dices, bueno, pues pueden sonar a que quizá habría una parte de ese electorado que está un poco abogando por la vuelta a la Unión Europea. Ahora bien, os recojo todo este testigo y lo mando para la segunda potencia europea, Francia. En elecciones, resulta que en la primera vuelta, elecciones legislativas, sale el partido de Marine Le Pen. Y el partido de Marine Le Pen lleva un Frexit dentro de su programa, que está relajando un poquito. Sí, está relajando, es verdad, mucho, está relajando un poquito. Bastante relajado. Esto lo sabemos, pero ojo, sale un partido político con un Frexit y sale muy próximo a la mayoría absoluta. También Fratelli d'Italia tenía un italiano, bueno, era contrario a la, no me salía la palabra, era contrario a la Unión Europea. Pero aquí estamos viendo cómo Francia, Italia, en Eslovaquia también, en Hungría, tenemos muchos partidos que están consiguiendo un peso relevante. Y lo que se plantea desde la izquierda, incluso desde el centro derecha, es el cordón sanitario. No se dan cuenta la mayoría de los partidos moderados y sobre todo vamos a ver la posición que no está pasando aquí en España de momento, pero en Francia, en Italia han desaparecido el Partido Socialista y centro derecha, Partido Conservador o con los diferentes nombres que han ido adoptando ahora los republicanos de Francia. ¿Por qué han perdido el electorado y ese electorado se va a los extremos? Y lo del cordón sanitario, ¿no se dan cuenta que lo único que está haciendo es reforzar a los partidos que están en los extremos? Se agrupa ahora mismo la izquierda en Francia. Una candidatura única para luchar contra Marine Le Pen. Marine Le Pen ya lleva 2 elecciones presidenciales que se ha quedado muy cerca de gobernar. Muy cerquita. Es cuestión de años, de tiempo, que Marine Le Pen termine siendo presidenta de la República. Y en vez de articular una respuesta lógica, una respuesta política, decir, pues bueno, si estamos fallando en algo, vamos a ver qué podemos corregir y qué propuestas podemos hacer que sean atractivas para toda la población, en especial los jóvenes, que parece ser que son los que más se están dando la espalda a los partidos tradicionales. En vez de hacer eso, lo que se habla es de un cordón sanitario. Incluso Macron, que no se está posicionando, pero se empieza a plantear el dar la espalda a Marine Le Pen. Y lo único que va a conseguir es que Macron va a desaparecer, porque Macron cuando emerge es porque la sociedad francesa estaba
cansada, hastiada del Partido Socialista, de los conservadores, de las políticas de Sarkozy, las políticas de Hollande, y aparece un joven candidato sin estructura, porque en marzo no tenía partido, y gana las elecciones. Era un impulso de aire fresco, era una esperanza para Francia. Y Macron no ha respondido a las expectativas. Es ahora presidente porque Mélenchon quiso y le apoyó en las elecciones. Hicieron el cordón sanitario y toda la izquierda apoyó a Macron antes de que gobernara Le Pen. Pero eso es simplemente un parche. Y seguramente que las próximas elecciones en Francia gobernará la extrema derecha o la ultraderecha, que dicen algunos, en fin, Marine Le Pen, y nos encontraremos con Italia y con Francia, dos Estados miembros fundadores de la Unión Europea, con partidos que, aunque están girando en sus posiciones y ya no hablan de salir de la Unión Europea, sino de reformular la Unión Europea, pero van a obligar a la Unión Europea a tener que replantear muchas cosas. Aquella época de Merkel y Sarkozy con una Unión Europea fuerte ha pasado. En Alemania estamos viendo también exactamente lo mismo. La coalición que durante muchos años mantuvieron los socialdemócratas y la CDU ya no están gobernando, los socialdemócratas no están consiguiendo dar una respuesta y probablemente también la extrema derecha pues vaya a emerger en Alemania. Pero es que el proyecto de la Unión Europea está en crisis. A ver, es verdad que la Unión Europea se convierte en el instrumento jurídico internacional de la unificación del continente, eso es así, pero hay una cuestión que se produce, que se resuelve, pero que deja su herencia. El fracaso de la mal llamada Constitución Europea, digo mal llamada porque era un tratado internacional para el establecimiento de una Constitución en Europa. Cuando surge en plena crisis el eje franco-alemán frente a España, Durão Barroso, que era primer ministro de Portugal, que se aliaron con George Bush para la invasión de Irak. Todo eso, ¿no? Y además convulsa. Con el tema de Irak, a ver, la Unión Europea estuvo a punto de implosionar, o sea, en marzo del 2003. El 2003, iba a decir del 2020, porque se ha quedado ahí. Estuvo a punto de implosionar y, por ejemplo, el grupo que estuvo a punto de provocar la implosión de la Unión Europea estaba liderado por España. Pero eso es así desde el punto de vista de la política exterior. O sea, la Unión Europea, igual que las comunidades europeas, pero la Unión Europea, a ver, en las guerras de Yugoslavia mostraron su gran fracaso, vamos a decirlo suavemente, diplomático, y surge la identidad de defensa europea. Pero eso es una cuestión muy sensible y los Estados no están dispuestos a entregar ese tipo de competencia a la Unión Europea al nivel de otra política supranacional. Pero el fracaso de la Constitución Europea, aunque es verdad que la Unión Europea se convierte en el instrumento jurídico internacional de la unificación del continente, ese fracaso pone de manifiesto, primero, la identidad europea. ¿Qué es la identidad europea? Yo le pregunto a mis alumnos y les he preguntado y me dicen, ¿es que acaso es necesaria la identidad europea? Ya, pero se lleva muchos años luchando por crear esa identidad europea. El himno de la Unión Europea, la bandera de la Unión Europea, que desapareció luego con el Tratado de Lisboa. Algunos países no existe, claro, entonces no existe, porque claro, una constitución, ¿qué significa? Es, a ver, ¿qué proyecto tenemos? ¿Quiénes somos y con quién lo queremos compartir? Y fracasó. Y lo hizo fracasar Francia, uno de los países importantes que lo hizo fracasar. Y claro, después viene el Tratado de Lisboa, que sí, que saca de la crisis institucional a la Unión Europea, pero el Tratado de Lisboa es un tratado un parche. Un parche y que su naturaleza es procede de un instrumento intergubernamental clásico, el de siempre, y es la vuelta a la intergubernamentalidad. Pero volviendo a Francia, si ganara Mélenchon, sería lo mismo. Vamos a pensar que Mélenchon es que sería lo mismo. Proeuropeo. Es que estamos poniendo el malo y el peor. El problema al final que nos encontramos es que vemos una Unión Europea fracturada por muchos sitios distintos. Sí, lo vemos en Francia, lo vemos con el Brexit que ya sucedió, lo vemos además con Alemania, como muy bien decías, y vemos además que no solamente nos encontramos fracturas dentro de estas elecciones que hemos visto parlamentarias en Europa, sino que además nos vemos posturas cada vez más polarizadas, más radicalizadas. Y ahora cuando a mí me gusta la derecha, ya no me gusta la derecha, me gusta la extrema derecha. Y cuando me gusta la izquierda, ya no me gusta la izquierda, me gusta la extrema izquierda. Claro, con esta situación nos encontramos de repente a Marine Le Pen, que dice
que los franceses, nacidos en Francia, con padres no franceses, no serán franceses de manera automática. Ojo a la aseveración. Nos encontramos a Macron diciendo que estamos a las puertas de una guerra civil. Presidente de la República que alerta diciendo que estamos a las puertas de una guerra civil. Ojo. Y ahora nos encontramos a Marine Le Pen, que acusa de un golpe de Estado administrativo a Macron porque durante todo el periodo de presidencia hasta las siguientes elecciones presidenciales dice que va a nombrar a todos los que pueda de su lado para impedir que puedan gobernar en la parte legislativa y dentro de la Cámara Baja en Francia. Esto a mí me parece una auténtica locura. Eso es lenguaje. Yo creo que es lenguaje porque, claro, que Macron diga que se está al borde de la guerra civil... que no es un señor que va por la calle, que es el presidente de la República. Los políticos y periodistas franceses le dijeron a Macron, bueno, en las tertulias, no a él directamente, y le explicaron lo que era realmente una guerra civil y lo que está pasando. A ver, que se puede llegar al escenario de la guerra civil. De una guerra civil siempre se puede llegar al peor de los escenarios. Digo, pero es que, Dolores, y perdona que te corte, hemos visto lo mismo por parte de Estados Unidos, donde justamente Ray Dalio decía que en Estados Unidos podría haber una guerra civil por la polarización de las posturas y le daba nada menos que un 60% de probabilidades a encontrarnos en una guerra civil en Estados Unidos. Ya, pero a ver, si fracasa, vamos a ver, está en crisis el proyecto supranacional de integración europea. Eso, en parte, lo que manifiesta es una vuelta, a ver, los propios estados están renacionalizando, es decir, se están haciendo con competencias que previamente habían transferido en aquellos elementos que ellos pueden retomar. Claro, el renacionalizar, que es una obra que llevan a cabo los estados, cuando eso llega a la opinión pública, se les está vendiendo, queriendo o sin querer, la cuestión identitaria. Sí, pero es la cuestión identitaria. Y ahí es donde está el conflicto. Pero hay dos cosas, es por un lado la cuestión identitaria y por otro prometer que con la recentralización, con el control de la economía, se van a conseguir mejores resultados. Ya. Cuando se ha comprobado que el proteccionismo, a lo largo de la historia, no ha dado buenos resultados. Claro, el proteccionismo puede dar un buen resultado en un corto plazo, en un primer momento, pero a la larga no funciona. No funciona. Donald Trump es con el discurso que ganó las elecciones en Estados Unidos. Y adaptado a las circunstancias de Europa, pero también se está diciendo, Francia para los franceses, hay que controlar nuestra economía, y todo esto cala en la sociedad. El Brexit también, claro. el Brexit también gana la opción del Brexit porque se decía que se iban a cerrar las fronteras. Claro, cuando se cierran las fronteras se encuentran que no tienen camioneros, que no tienen personal de servicio, porque la mayoría de las personas que realizaban esos trabajos eran europeos o ciudadanos de la Unión Europea que podían vivir en Reino Unido. De repente se encuentran que no tienen permiso de trabajo. Y esto fue uno de los problemas con los que se encontró el Brexit, pero cuando se está promocionando, Nigel Farage estaba promocionando el Brexit, era el discurso principal. Vamos a cerrar las fronteras y vamos a tener más trabajo y vamos a controlar nuestra... Pero no es verdad. Nuestra economía, nuestros bancos. Es que no es así. Lo que hace es que muchos bancos se van, muchas empresas se van para operar en Europa. Y es la realidad, pero además, así se promocionan Sí, pero a eso me refiero, que vuelven son los propios estados quienes crean esta cuestión. Entonces, ellos mismos crean un discurso identitario que luego lo adopta la opinión pública. Multiplicado por... Y se producen Entonces, no hay una solución, es verdad, la solución no está en que los estados retomen para sí todo lo que han transferido. Esa no es la solución, pero bueno... ¿Creéis, y perdona que te corte, Dolores, creéis que no vamos a decir la solución, pero parte del camino sería de verdad establecer esa constitución, esa normativa europea supranacional que nos daría un poco esa identidad, o pensáis que ese momento ya pasó y esto ya no hay que lo arregle? Es muy difícil. En Europa no hay un sentimiento de identidad. Hemos estado en guerra durante siglos. Hemos conseguido, después de la Segunda Guerra Mundial, crear un mecanismo para garantizar la paz, porque si surgen las comunidades europeas es precisamente para garantizar la paz. Se ha conseguido gracias a un crecimiento económico. Cuando ese crecimiento económico falla, se rompe todo. Como está pasando. Alemania no crece, Francia no crece, que son los dos pulmones principales de la Unión Europea, y claro, sin crecimiento. Pero claro, ¿qué nos encontramos por parte de las instituciones? En vez de buscar
aliados, socios estratégicos, socios comerciales como podría ser China o India, lo que hacemos es vetarlos y ponerles aranceles. Y poner 40% a los coches eléctricos chinos. Pues sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está en guerra arancelaria. Claro, pero eso siempre pasa. A ver, socios estratégicos, es decir, China hace mucho tiempo que es nuestro socio estratégico. Indudablemente. Y lo vimos de una forma muy clara con el tema de la pandemia. A ver, los virus, las pestes, todo sigue los flujos comerciales, ahora y en siglos pasados. ¿Qué ocurre? Que guerras, entre comillas, comerciales entre occidentales y no occidentales siempre se han producido. Y era de prever que para evitar, porque, a ver, no van a conseguir que China no penetre en el mercado europeo, entre otras cosas porque es que ya han puesto todo para que penetre. Lo que están haciendo los occidentales, y lo hacen muy bien, y Estados Unidos lo hace muy bien, es ir ganando terreno y frenar para ir calculando beneficios y conseguir acuerdos estratégicos todavía muchísimo mejor y atraerse a China a esa negociación. Eso crea conflicto. O sea, que a tu juicio lo que está haciendo tanto Estados Unidos como la Unión Europea, los dos, cada uno en su parcela, sí, es buscar poner trabas a China para que China tenga que negociar en otras condiciones. Sí. Me parece súper interesante. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que China tiene una ventaja con respecto a los países democráticos. Y es que China establece planes a 20, 30, 40, incluso a 50 años. La franja y ruta es 2013-2039. ¿Qué país europeo o americano puede hacer un plan tan largo? Por eso China está ganando presencia en África. Por eso China va entrando en América Latina. Y poco a poco va dominando Europa. La franja y ruta iba a llegar a Italia. Lo que pasa es que se echaron los países europeos encima de Italia y se cancelaron muchos de los contratos. Pero China, con su proyecto, además, es que no es solo el proyecto económico, es que está vendiendo un modelo de éxito que muchos países compran y que se está comprando en África y que se va a comprar en América Latina, porque China dice, más allá de que el Partido Comunista sea el que esté gobernando en China, olvidémonos de las ideologías y lo que estamos vendiendo es el comunismo más extraño de la historia. El comunismo adaptado desde el año 1978, cuando Deng Xiaoping cambia por completo la economía. Pero se mantiene el Partido Comunista gobernando, pero es un gobierno realmente tecnócrata, que aplica medidas comunistas en algunas parcelas políticas, pero no en la economía. Y ese modelo es de éxito. Claro, hace unos años la Unión Soviética trataba de vender su modelo y era un modelo de fracaso. Comparabas a Alemania federal con Alemania democrática y veías una Alemania rica y una Alemania pobre. Te ponías en el muro de Berlín y el contraste era abrumador. Terrible. Claro, nadie quería comprar ese modelo, pero es que el modelo chino está funcionando. Y hay muchos países que dicen, me están tratando de imponer la democracia desde hace décadas, la democracia no resuelve nada en mis países, y llega China y me vende un modelo de éxito económico. Pero son 1.400 millones, a ver... Sí, 1.400 millones de seres humanos, que no son pocos. Porque claro, a ver, eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa que para llegar a un superpoder, después de tener el poder duro, hay que tener una enorme capacidad de atracción. Y esa es la pregunta que yo me hago con China. Está empezando a tener, no aquí en Europa, porque en Europa seguimos viendo a China bastante distante y sobre todo su sistema político sin libertades que a nosotros nos asusta. Y que dentro de China hay 3 Chinas, hay el elemento además demográfico, es muy importante, pero lo mismo que puede llevar al éxito también es una espada de Damocles, porque claro, puede estar la otra solución. Podemos crear microestados tipo Suiza, tipo Liechtenstein, tipo Luxemburgo, que también son un modelo de éxito tremendo. Entonces, que es lo que quiere hacer Cataluña, por cierto. Claro, entonces es la capacidad de atracción. O sea, una vez que ya tenemos el poder, que nos hemos proyectado, que hemos demostrado lo que somos, decir, bueno, ahora nos tienen que atraer. Y entonces, más allá del éxito, que es cierto que China es un modelo de éxito que ha logrado compatibilizar, digamos, un sistema de partido único, por lo tanto, algo que se parece mucho a un sistema totalitario con el sistema capitalista, tiene que tener más capacidad de atracción, nos tiene que seducir. Y no sé si todavía ha llegado a ese punto hoy. Perdonadme, me estoy quedando sin tiempo y hay un tema que no quiero dejar de tratar con vosotros dos, que son las declaraciones de Lukashenko, que ha dicho que la Unión Europea
y que Occidente está arrastrando a Bielorrusia a un conflicto militar. No sé qué opináis de esto. Nos queda muy poquito tiempo. Os voy a pedir un pequeño análisis por parte de cada uno de vosotros. Yo lo que veo es que aquí en Europa y en Estados Unidos nos falta el relato ruso. Y ese relato ruso que está extendiéndose por muchos países, y en Irán lo entiende perfectamente, y en China también, aquí no lo estamos entendiendo. Y el relato está ganando enteros. Y es una justificación de por qué han invadido Ucrania, de por qué están presionando ahora a Bielorrusia, que nosotros no es que no la entendamos, es que no nos llega y que está funcionando. Totalmente RT, cierto. el canal de televisión ruso, está prohibido en Europa. Tú ahora mismo entras en RT y no puedes ver las noticias de Rusia, pero en América Latina sí que se ve. Yo el año pasado estuve en México y puedes hacer, además que yo estoy trabajando en esta línea del poder blando de Rusia, de Irán y de China en América Latina, y en estos países funciona. Y Te voy a corregir, con tu permiso. Nosotros dimos el discurso entero desde San Petersburgo de Putin con todas las preguntas. Quiero decirte, el relato ruso llega. Lo que quizá no llega es con la misma frecuencia que llega en los canales habituales a otras zonas del mundo. Pero el relato ruso llega, existe. Sí, pero no llega de primera mano, llega filtrado. Bueno, en este caso, en este concreto fue directamente el discurso completo con todas las preguntas de todos los periodistas desde San Petersburgo, que además lo di personalmente porque justo tocaba en el horario del programa y fue espectacular. Es decir, además fue un Putin absolutamente impecable, con un relato, como tú dices, absolutamente increíble. Pues correcto. En este canal, pero es minoría, la mayoría no nos cada llega. Cada vez menos ya. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, Putin no seduce a los occidentales, pero seduce a muchísima gente en el mundo. Eso no se conoce de primera mano, aunque aquí, en este canal sí. Sí lo conocemos. Y bueno, pues el presidente de Bielorrusia es que es la voz de su amo. Claro, esto es lo que a mí me da un poco la impresión. Me suena que ha levantado el teléfono y han dicho, oye, Lukashenko, di tú algo, porque parece que lo digo yo todo. Algo así, y siempre ha sido así desde el principio, ¿eh? Siempre ha sido así desde el principio. Estaba muy apagado últimamente en cuanto a declaraciones hacia la Unión Europea, o cuanto menos, se veía un poco menos esa interacción directa. En este momento, esa manera de decir, no, es que Occidente nos está forzando, nos está obligando a una fuerza militar. Sí, a rearmarnos, efectivamente, pero yo pienso, es la voz de su amo, porque además es que, a ver, estamos hablando de un territorio que fue territorio de la antigua Unión Soviética. No, que tiene mucho vínculo, porque hay otros territorios, tú hablas con un georgiano y no quieres saber nada de la Unión Soviética, un moldavo. Además es por oposición. Pero este Bielorrusia caso sí, es que están muy vinculados. Sí, entonces, bueno, casi están fusionados. Pues nos quedamos sin tiempo, es un auténtico placer. Ya sé que el tiempo en tele se va volando y estaríamos, desde luego, media hora más como poco debatiendo un poco sobre toda esta actualidad geopolítica que está bulliendo en nosotros. Queremos daros las gracias, por supuesto, a Sergio, que es un placer tenerte hoy aquí con nosotros, Sergio Castaño Riaño, profesor de Relaciones Internacionales, y a Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Esto hay que repetirlo, ¿vale? Muy Seguro. bien. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a ellos dos, y vosotros no os mováis. Un minutito de publicidad y estamos aquí enseguida. ¿Con qué? Quietos aquí y os enteráis. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó
en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Pues estamos de vuelta porque, como os decía, esto no para, estamos a tope y es que hoy la actualidad nos come por todas partes. ¿Dónde vamos ahora? Pues vamos a hablar con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE Business School. Buenas tardes, buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Para aquel que no conozca a Juan Carlos Martínez Lázaro, eres un reconocido economista con una destacada carrera académica y numerosas contribuciones en análisis macroeconómico. Juan Carlos, Powell nos dice que la inflación va a ser muy difícil que llegue al 2%, ni en el 2024 ni en el 2025. ¿Cómo lo ves? Pues que probablemente puede que tenga razón. La verdad es que la inflación está costando mucho erradicarla. Es curioso, pero en muchos países, analizando cómo ha ido evolucionando la inflación, en Europa, en Latinoamérica, hemos tenido grandes caídas de la inflación durante, digamos, en el periodo así amplio, verano del 22, verano del 23, con algunas excepciones, pero a partir de ahí, en estos aproximadamente 10, 12 meses, pues hemos visto bastante pocos avances, cuando no repuntes. El caso de Estados Unidos, hace un año la inflación estaba más baja de lo que está ahora. El caso de España, junio del 23 estaba por debajo del 2% y hoy está por encima, está en el 3,5%, ¿no? Entonces, hemos visto cómo este último año parte de lo que se había ganado, esa caída rápida de la inflación, pues vuelve otra vez a repuntar. Y todo apunta a que esto va a seguir, no se atisba que esto vaya a cambiar y me temo que nos vamos a tener que acostumbrar a tener una inflación más alta de lo que le gustaría a Powell y a otros gobernadores de bancos centrales por más tiempo del que les gustaría. Juan Carlos, quizá nos hemos acostumbrado durante este último año a que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo nos hablan de este dato a dato, partido a partido, pero ese forward guidance, esa hoja de ruta que teníamos anteriormente y que nos daba estabilidad, quizás es lo que estamos echando un poco en falta, ¿no? Ya nos cuesta un poco eso de no le voy a decir nada hasta que decida decírselo. Oiga, haga usted el favor, porque hay muchas cosas en juego y nos hace falta que ustedes nos digan cuál es su hoja de ruta. No nos vale que ustedes no sepan, porque ustedes tienen que saber. ¿No te parece que es un poco la reacción que estamos viendo por parte de la economía en la mayor parte de los mercados? Sí, pero supongo que a ellos les gustaría saber. Yo creo que todas sus hojas de ruta pues han ido, digamos, fracasando, cuando no postergándose, porque la inflación no acaba cediendo. Yo creo que se las prometieron felices con esas caídas tan fuertes que vimos entre el verano del 22 y el verano del 23 aproximadamente de las tasas de inflación, y a partir de ahí, bueno, pues la inflación rebota. Es curioso cómo ha ido cambiando, digamos, el portfolio de aquellos componentes que van subiendo más, lo que era la energía, pues de alguna manera ha perdido mucho fuelle. Los alimentos que estuvieron ahí, pues también ahora sus precios o sus subidas de precios son bastante más moderadas, pero han emergido con fuerza o emergen con fuerza los servicios, y realmente pues tal vez eso es algo que no estaba en la hoja de ruta, ¿no? Y es lo que está haciendo que esa inflación se resista a bajar cuando no está repuntando, y que esas hojas de ruta que en su momento nos hablaban de que tal vez esta primavera ya podríamos bajadas de tipos de interés, especialmente en Estados Unidos,
pues veremos si acaba el año y esas bajadas de tipos de interés se han producido. Para mí el partido a partido no es otra cosa que decir, si es que esto no acaba de embridarse y realmente, por tanto, pues no podemos tomar las decisiones que nos gustaría ni anunciar el camino que nos gustaría tomar. No cabe duda, Juan Carlos, que se han comido con patatas las previsiones, ese forward guidance del que hablábamos, cuando a primeros de año nos decían que tendríamos hasta 6 recortes de tipos de interés desde Estados Unidos, y lo decían además con unas albricias fantásticas, y ahora está todo solucionado, lo hemos hecho francamente bien, se daban golpecitos en la espalda y se lo han tenido que comer. Entiendo que ahora es más complicado, pero esta inflación tan sticky, tan persistente, tan difícil, con repuntes ocasionales, como tú muy bien estás diciendo, ¿cómo afecta al resto del mundo? Porque Estados Unidos es la principal economía del mundo y es un poco la punta de lanza de cómo se comporta el resto de la economía mundial, ¿no? Bueno, encontramos yo creo que una disparidad importante. Sin ir más lejos, pues fíjate, a mí un dato que me sorprende es el de UK. Hace un año la inflación estaba en el Reino Unido pues, en torno al 7-8% y de repente ahora la tenemos en el 2%. Ahí sí que no ha habido inflación sticky, ahí sí que ha habido una caída bastante lineal de la inflación. Y pone ahora en la tesitura al Banco de Inglaterra de tal vez empezar a bajar los tipos y tal vez lo haga en su siguiente reunión, creo que es a principios de agosto. Con lo cual, pues ahí hemos visto eso. Pero en otros muchos bancos, o en otras muchas economías, lo que estamos viendo es que la inflación no acaba de bajar, se ha puesto ahí como en una meseta, en algunos casos entre el 2 y el 3, como en el caso de la zona euro, 3 y 4 caso de Estados Unidos. En algunos casos está repuntando, como en España, que se ha enchufado más de 1,5 puntos en un año, y a partir de ahí, pues ya te digo, con muy pocas excepciones, yo si ahora países que me vengan a la cabeza de los que más tengo en el radar y tal, pues tengo el caso de UK, tengo el caso de Perú, donde sí que la inflación está ya en niveles en torno al 2%, pero en otras muchas economías latinoamericanas y otras muchas economías europeas, pues la inflación repunta. Estamos viendo también datos bastante positivos en algunos países europeos, no es el caso de España, pero sí que también pues en Alemania la inflación empieza a estar ya en niveles más razonables o más cercanos al objetivo del Banco Central Europeo. Es verdad que hay una disparidad, pero es verdad que al final, si tuviéramos que definir a la inflación en este último año, ese adjetivo que se utilizaba tú, el de sticky, sería el que más me gusta, el que utilizo yo en mis clases, para definirlo, con algunas excepciones, pero en general creo que ese adjetivo encaja muy bien para definir lo que está pasando con la inflación en los últimos, pues eso, desde el verano pasado aproximadamente. Conectábamos ayer justamente con Christine Lagarde desde esa reunión de Sintra, donde nos contaban un poco cuál era la situación y donde nos decían que no se iban a acomodar a una posible inflación del 3%, del 2,5% y que iban a seguir totalmente firmes hasta ese 2%, pero sin embargo hemos visto que luego al final la inflación en Europa, pues bueno, no ha sido lo que esperábamos, se ha quedado en el 2,9 en vez del 2,8, esa inflación subyacente, y desde luego no se ha quedado en la parte donde nos interesaba, sino que por el contrario se ha subido un punto más. Sí, yo al final creo que tampoco tenemos que andar con ese cortoplacismo de estar mirando si este mes ha bajado un punto más, un punto menos. Si al final la expectativa era que bajaba un punto más y al final se queda en donde estaba, o sea, un punto, una décima estoy hablando, realmente yo creo que al final eso pues lo tenemos que tener una visión un poquito más amplia, ¿no? Y lo que tenemos que ver es la tendencia, y cuando vemos la tendencia pues vemos que desde hace un año la inflación está prácticamente estancada en la zona euro, no ha habido grandes disminuciones y está ahí en esos niveles. Cuando vemos el caso español vemos el repunte, cuando vemos el caso de Estados Unidos todavía es más claro, ¿no? Entonces, bueno, al final me parece muy razonable que los bancos centrales sigan con ese objetivo y que sigan luchando y que sigan postergando la bajada de tipos de interés, esa hoja de ruta de la que hablabas tú antes, hasta que la inflación vuelva a estar en niveles razonables. A mí sería muy peligroso que dieran por válidos los niveles que tenemos ahora, que se bendeciera esa sticky inflation, porque al final eso lo único que haría es en un momento dado que se iniciara una ruta de bajada de tipos de interés, porque eso lo único que nos llevaría pues seguramente a más inflación en el futuro. Yo hoy revisaba los datos de Turquía, es verdad que estamos hablando de niveles estratosféricos, no tienen nada que ver, pero los errores en política monetaria que, por ejemplo, cometió Erdogan durante los últimos años, pues llevan a una inflación hoy en Turquía del 75%. Es un auténtico disparate. Y eso que los tipos de interés están
verdaderamente elevados, niveles del 40 aproximadamente, si no me equivoco, con lo cual, pues todo eso se está pagando pues, por en un momento haber tenido políticas monetarias muy, muy laxas. No es, desde luego, los niveles ni de lejos que estamos viendo en Estados Unidos o que veríamos en Estados Unidos en Europa, pero creo que con la política monetaria hay que ser cuidadoso, hay que ser paciente. Y si la inflación está sticky, pues habrá que seguir manteniendo las tasas en los niveles que está hasta que deje de estarlo y hasta que volvamos a embriagarla en los objetivos que los bancos centrales quieren, que en nuestros casos son el 2%. Realmente muy buen consejo ese de mantener una visión un poquito más largoplacista, no ir justamente a la décima en cada una de las reuniones. Sí que hemos visto que Alemania, por esa falta de crecimiento, está consiguiendo, bueno, que la inflación se reduzca de una manera mucho más proclive a lo que se está buscando, pero claro, es a coste de un crecimiento prácticamente cero. Esto no está pasando igual en Francia, porque además en Francia la situación política es una auténtica locura, el gasto público es una auténtica locura y estamos viendo una disparidad importantísima. ¿Qué crees que es lo que está provocando un poco estos datos, estas previsiones se mantengan todavía muy por encima? Porque como te decía, en Alemania sí que vemos esa bajada, pero no en toda la Unión Europea. No, pero es verdad que estamos en unos niveles de convergencia mucho más cercanos de los que teníamos, sin ir más lejos, a finales de 2023. En 2023 había una gran disparidad, teníamos países como Bélgica o Dinamarca con tasas bajísimas rondando el 0 o nada, y 0,5, 0,4, y teníamos países en el este que estaban por encima del 7%, y estoy hablando a cierre del 23, que es hace 6 meses, ¿no? Ahora es verdad que todavía hay diferencias, pero esas diferencias ya están mucho más juntas de alguna manera, ¿no? Tenemos países como Bélgica, bueno, pues que tienen tasas de inflación todavía elevadas, por encima del 5%. Curiosamente, Bélgica era uno de los que a cierre del año pasado la tenía más baja, pero realmente ya no estamos en unos niveles tan elevados como los que, o con unas diferencias tan grandes como las que tuvimos a cierre del 23 o a cierre del 22, donde había países, sobre todo los bálticos, que estaban con inflación por encima del 20%, con tasas de inflación. Bueno, eso ya, digamos, lo hemos superado, pero también vemos que esta inflación es, como digo, el componente principal está en los servicios, ya no es algo más global como era el precio de la energía, como era el precio de los alimentos, que eran quizá precios más globales. Aquí ahora son los servicios, y los servicios, bueno, pues según los diferentes países y la situación de esos países, pues esa inflación puede presionar más o menos. Es verdad que Alemania no está creciendo, pero sobre todo el problema de Alemania está en su sector industrial, en su sector manufacturero, más que en su sector servicio. Y ojo, porque España, con una inflación del 3,5 y una temporada turística en la que ya estamos entrando, si no es que estamos ya dentro, y con unas previsiones de turismo como las que tenemos este año, pues me temo que va a ser muy difícil embridar esa inflación de servicios, ¿no? Con lo cual, pues vamos a tener todavía que luchar mucho, especialmente en algunos países que tienen más crecimiento económico, como digo, seguramente para que esa inflación vuelva a niveles mucho más razonables. Pues indudablemente en España la temporada turística se auspicia muy potente este año y por tanto será difícil mantener, como bien dices, embridada esa inflación. ¿Qué consideras que es lo que hace que Bélgica sea uno de los países con mayor inflación dentro de la Unión Europea? ¿Qué es lo que están haciendo mal? No sabré decirte, la verdad es que Bélgica no es uno de los países que tengo, hay otros muchos que sí que los llevo en el radar, pero Bélgica no es un país, más allá de su selección, que he visto que no lo ha hecho muy bien en la Eurocopa, pero cuando eso, no sabría decirte, no lo sé, no tengo ni idea. Pero es verdad que Bélgica estaba con una inflación, yo creo que era, si no recuerdo mal, junto con Dinamarca, a cierre del 23, estaban por ahí por el 0,4, 0,5, y sorprende que es uno de los países que ha subido muchísimo más la inflación. Las tasas ahora mismo están por encima del 5%, ¿no? Sin embargo, Juan Carlos, justamente aquello que decías del Reino Unido, que justamente ahora ha conseguido tirar la inflación muy abajo, al principio recordemos que era uno de los países que más le costaba rebajar. Cuando Estados Unidos y Europa iba rebajando mucho más rápido, ellos seguían en un 8 o un 9% y no había manera de bajar de ahí. Y sin embargo, ahora nosotros nos hemos quedado en esa meseta que tú has nombrado antes y que efectivamente no conseguimos esa última milla solventarla, y sin embargo, en el caso del Reino Unido es justamente así. ¿Te parece que puede ser ese mismo caso al contrario por parte de Bélgica?
No sabría decirte el caso belga, no me atrevo a aventurar sobre ese aspecto. En el caso del Reino Unido es cierto que bueno, todos los efectos derivados del Brexit le presionaron, le metieron mucho, recordemos esos momentos de desabastecimientos en los supermercados, en las gasolineras, todo aquello provocó una subida de precios muy fuerte y es cierto, costó mucho bajar la inflación. Hace un año la inflación en UK estaba por encima del 7%, que esas cifras, fíjate, estábamos en España en junio, yo creo que UK estaba 7,2, 7,3 hace un año. España estaba por debajo del 2%, 1,9, ¿no? Y esa trayectoria es perfectamente de descenso. En el Reino Unido empezaron tarde, es verdad que empezaron tarde, pero bueno, han conseguido embridarla bastante bien, está ahora mismo en objetivo, ¿no? Mientras que en otros países pues está costando mucho más. Probablemente también la debilidad de la economía británica, hablamos mucho de Alemania, pero el Reino Unido ha tenido también una debilidad bastante importante, las perspectivas para este año no son nada halagüeñas, están jugando mucho en ese sentido, en esa debilidad de la economía británica también está teniendo mucho que ver en esa inflación que desciende mucho más rápido y de forma mucho más lineal y no está tan sticky como en otros países del continente. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias, un auténtico placer y un lujazo tenerte hoy aquí. Gracias por acompañarnos hoy, espero verte otro día y comentar un poquito toda esta parte económica que nos queda por ver en Europa, con las elecciones francesas, con las elecciones del día 4 de Rishi Sunak del Reino Unido, que está desde luego Rishi Sunak agarrándose a la mesa porque parece ser que lo van a barrer con gran facilidad los laboristas. Comentamos un poquito la semana que viene, si te parece. Pues sí, porque la verdad es que entramos en un periodo que todo menos vacaciones, me parece, ¿no? La cosa va a estar divertida, al menos este mes de julio va a estar bastante divertida. Desde luego, muchísimas gracias, un placerazo. Nosotros nos vamos, ¿y con qué nos vamos? Pues con el tiempo que nos queda para cerrar Wall Street. Vamos a poner ese reloj grande atrás, ahí está, 44 minutos 57 segundos y es que nos vamos a ver cómo están los gráficos, compañeros. Vamos a pinchar ese Dow Jones de Industriales que tengo ya aquí en pantalla y lo podéis ver cómo de momento mantiene esa solidez que hablábamos al principio del programa, que podía verse reducida a medida que transcurría el tiempo antes del cierre, y fijaos cómo está aguantando esta vela que es diaria, es toda la sesión de hoy y donde podemos ver cómo, a diferencia de 1, 2, 3, 4 sesiones anteriores, mantiene una solidez mucho más grande. Fijaos en cómo están estas mechas de las otras velas de las últimas 4 sesiones y al contrario que eso nos encontramos de nuevo con un poquito ya más de solidez en el Dow Jones. Si vamos a ver cómo está el S&P 500, vemos también un poquito más de decisión, tampoco una locura, pero un poquito más de decisión, en concreto con un 0,45% arriba. Esta zona alta donde podéis ver claramente toda esta situación que efectivamente vemos mucho más cerca de máximos históricos, y con el RSI justamente en 68,93, 94, muy próximo a ese 70, justamente coincidiendo con la zona de resistencia. Si vamos a ver el Nasdaq tecnológico, nos vamos a encontrar una foto muy similar, fijaos, zona de resistencia 19.975-76 y vemos justamente ese RSI en 68,48, de momento se está manteniendo ahí, una ligera divergencia de MACD, fijaos en plena pantalla, os lo voy a mostrar aquí. Veis esta zona divergente, lo podemos marcar en este momento, nada espectacular, muy tímida, muy somera y por tanto nada de lo que preocuparse, pero sí que vemos un poco esa pequeña divergencia. En principio, como os digo, muy puntual y probablemente no signifique nada más que está apoyándose en esa resistencia. Vamos a ver cómo se comporta todo este movimiento. Nosotros nos vamos un minutito a publicidad y volvemos enseguida. ¿Con qué volvemos? Casos de éxito, Forbes, cosas súper interesantes. No os mováis. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. La mejor manera de empezar a invertir es la XTB App. Da tus primeros pasos con una app intuitiva.
y cursos en vídeo para todos los niveles, con miles de productos que se ajustan a tu estrategia. La herramienta de inversión y ahorro más completa en la palma de tu mano. Descarga la app y empieza ahora. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. En noviembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un plan audaz, pero eso sí, bastante arriesgado para que su país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal y comprara un Bitcoin al día a un coste promedio en dólares. Más de 2 años después de esta apuesta, El Salvador parece estar capeando la tormenta de Bitcoin y además está saliendo relativamente ileso. A pesar de las modestas pérdidas en papel de unos 2.744 Bitcoins, las compras han promediado cerca de 41.800 dólares según algunas estimaciones en comparación con el precio del mercado actual, que está en torno a los 36.300, 36.400 actualmente. Aunque es cierto que el Fondo Monetario Internacional advirtió repetidamente sobre amenazas al crecimiento económico y también sobre la capacidad de pago de la deuda. Últimamente el país parece tener una base financiera, desde luego, mucho más sólida. Los bonos del país denominados en dólares han aumentado un 70% en lo que va de año. De hecho, los principales bancos ahora recomiendan comprar los bonos con la mira puesta en obtener mayores ganancias. Algunos de los principales bancos, como por ejemplo JP Morgan, estaba hablando precisamente de la fortaleza de los bonos de El Salvador. La ley Bitcoin que promulgó El Salvador tenía como principal objetivo aprovechar la velocidad, pero también el bajo coste de las criptomonedas por aumentar la inclusión financiera. Como se pueden imaginar, el lanzamiento desde luego fue bastante difícil, bastante complicado, con algunos fallos tecnológicos y también con alguna que otra propuesta, pero este uso sigue siendo, como se pueden imaginar, desde luego de nicho. Sin embargo, el gobierno de Bukele sigue promocionando esta ley como un éxito. Desde luego, más allá de los números, la apuesta le ha salido muy bien. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos fijamos en el área del turismo, que ha incrementado muchísimo desde que El Salvador realizara esta apuesta. Destaca, por ejemplo, el propio Bukele, los proyectos de infraestructura que han sido financiados por Bitcoin y también la electricidad barata que utiliza El Salvador para la minería. Con sus reservas de Bitcoins bajo el agua, el país ha duplicado su apuesta mediante la emisión de bonos Bitcoin para recaudar fondos, pero también para seguir comprando más. Esta arriesgada medida podría resultar contraproducente en el caso de que los precios de Bitcoin caigan. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, hace un año pues estaba en torno a los 16.000, 17.000 dólares, como les decimos ahora, prácticamente, bueno, incluso más del doble de lo que estaba hace un año. Pues la apuesta de El Salvador empieza a salir bastante bien, con pérdidas moderadas hasta ahora. El Salvador en un terreno fiscal más estable, como os decíamos. La controvertida apuesta de Bukele por Bitcoin todavía no ha descarrilado la economía, ni mucho menos, como predecían algunos críticos, pero la verdadera prueba está por llegar mientras Bukele busca impulsar la adopción manteniendo los riesgos bajo control. Una apuesta criticada, controvertida, pero que sigue dando réditos a El Salvador. Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y es que cuando yo os digo que no paramos es porque no paramos y en este caso os vamos a hablar de casos de éxito, de esa superación personal cuando uno quiere salir adelante, quiere crear algo de la nada y consigue salir adelante. En este caso tenemos a Rafael Mayol, fundador de emprendedores.com y de la tienda cosmética Wio Hair. ¿Estoy en lo correcto? ¿Lo he dicho bien, Rafael? Sí, correcto. Pues bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Rafael Mayol, como decía, es un emprendedor exitoso con experiencia en la creación y gestión de startups y en la capacitación y fidelización de clientes. Cuéntanos un poco, Rafael, ¿qué son estas dos empresas, en concreto emprendedores.com? Vamos a empezar por ahí. De hecho, bueno, emprendedores.com es nuestra empresa más grande hasta el año pasado. Es una empresa que es una escuela de negocios, que el modelo de negocio ha ido cambiando. Hasta el año pasado teníamos cursos y otros programas formativos y este año le dimos un vuelco al negocio y hemos decidido que todos los cursos son gratis. Entonces somos la primera escuela de negocios gratuita en español.
y luego tengo algunos otros negocios que es de lo que ahora me dan de comer. Espera. Tenemos una escuela de negocios totalmente gratuita y en español y somos los primeros que nos hacemos eco en televisión. Pues oye, encantadísimo, porque es un notición, Rafael. Una escuela de negocios para emprendedores gratuita y en español. ¿Cuál es el modelo de negocio? Cuéntame. Pues nuestro modelo de negocio realmente es la consultoría. Hemos vendido más de 14 millones de euros en consultoría y teníamos cursos grabados y nos pasaba que los cursos grabados eran el 1% de la facturación algunos años y el 3% de la facturación otros años. Y a veces dabas algún consejo tipo, ostras, pues yo te recomiendo hacer esto. Y la gente decía como, no, tú quieres venderme un curso en realidad. Y yo, bueno, en verdad no lo hago para venderte cursos, ¿sabes? Es porque creo que te va a ayudar. No, tú quieres venderme un curso. Y fue como, ¿sabes qué? Pues mira, los cursos son gratis para siempre, para todo el mundo, ¿sabes? Y ahí fue cuando decidimos hacer el cambio. Yo, el modelo de negocio, como nos ganamos la vida en emprendedores.com, es con las consultorías de negocio, que eso es más, pues, el conocimiento es gratis, la consultoría o las horas de trabajo son de pago, pero sobre todo mi modelo de negocio ahora se ha movido más al software y tenemos ya un software que está en profit y estamos a punto de cerrar la adquisición de otro y, bueno, eso es el modelo de negocio actual ahora, va más hacia el software. Fel, te voy a hacer una pregunta un poquito complicada, un poquito comprometida más que complicada. ¿Cuánto ha aumentado vuestra cifra de negocio desde que los cursos son gratuitos? Lo digo para que lo escuche todo el mundo, porque al final se puede aumentar una cifra de negocio quitando cosas que cobrar, ¿no? Pues ha bajado, porque hemos perdido ese 1 o 3% que antes cobrábamos de la facturación. Entonces, en ese sentido, no ha aumentado. Lo que sí que aumenta es nuestro awareness, la cantidad de gente que nos conoce. De hecho, lanzamos el podcast hace poco, fue un éxito. Y hicimos un evento hace nada con José Elías, Enrique Tomás y otros grandes empresarios en La Rioja. Y fue todo un éxito y creo que no hubiera sido posible sin este cambio de estrategia de ser la primera escuela de negocios gratuita. Te haré la pregunta de otra manera. ¿Cuánto prevés que crezca el negocio gracias a esto? Pues mira, te lo digo, yo preveo que emprendedores.com va a decrecer, ¿vale?, en facturación, pero mi empresa de software va a seguir aumentando, que es lo que ahora está creciendo. Y en el fondo, pues me estoy comiendo un brazo, que es los cursos o más también un poco las mentorías, eso va a reducirse, pero va a aumentar el software. Y la clave está en la valoración del negocio. Es decir, un negocio de consultoría, el múltiplo que te pagan por el negocio es muy bajo, porque realmente están comprando al consultor, en mi caso tenemos un equipo de más de 8 personas, pero no dejan de estar comprando un poco las personas, mientras que en el software les da absolutamente igual quién hay detrás, están comprando el software. Y el múltiple que me dan en el software es sobre la facturación del negocio. El múltiple que me dan en la consultoría es sobre el profit, sobre los beneficios. Entonces, el modelo de negocio es vender empresas más caras. Lo que estás haciendo es un poco cambiar esa estrategia para algo mucho más escalable, ¿no es así? Correcto, y con un múltiple más alto. O sea, al final yo no creo que pueda vender nunca emprendedores.com por más de, voy a inventarme una cifra, ¿vale?, 10, 15 millones. Y en cambio el software ahora mismo ya vale alrededor, rozando los 10. Entonces, con mucho menos trabajo y mucha menos facturación. Entonces creo que es el modelo a seguir y aunque hay socios, creo que es la forma de crecer que a largo plazo, incluso a medio plazo, va a ser más rentable para todo el mundo y además lo estoy disfrutando más. Bueno, pues de eso se trata al final. Uno es emprendedor para salir adelante, para construir algo, pero desde luego eso tiene que hacerte disfrutar porque es muy difícil y además en España especialmente es muy complicado y vosotros como emprendedores españoles pues desde luego lleváis la banderita de no me importa lo que pase, seguiré luchando, que es lo que hacen todos los emprendedores en España, porque sé que tienes otro proyecto que se llama We All Hair. Cuéntame un poco, ¿qué es este proyecto? Ese es un proyecto que iniciamos en 2018 con un socio que es farmacéutico, tengo casi la mitad de la empresa y ahora la tenemos a la venta y esperamos sacar 1,5 millones de euros y es una marca de cosmética. Yo no soy experto en cosmética, yo soy la parte del marketing, ¿no? Mi socio es el experto en cosmética, que está enfocado sobre todo para mujeres, para caer el cabello. Tenemos un muy buen producto con una fórmula muy especial, con factores de crecimiento y que esperamos poder hacer el exit entre finales de este año y el que viene por una buena cifra. Bueno, pues indudablemente, cuéntame un poco cuál fue la inspiración de decir, bueno, ¿cómo arranca todo esto? Porque claro, uno no de repente no empieza a hablar de millones de euros desde que termina la carrera y dice, pues ¿sabes qué? Me voy a montar una página web de consultoría y la voy a cerrar por 14, 10, 12, 8 millones.
Sí, de hecho me gustaría contarte una historia fantástica de motivación y tal, pero realmente fue más bien desesperación, ¿vale? Yo sí que soy de España, nací en España, pero ya llevo 12 años en Estados Unidos, más de 8 en Silicon Valley, y yo fui ahí como trabajador, como ingeniero, ¿vale? Porque a mí me habían dicho que ahí, pues, o sea, el modelo de éxito tradicional, creo que es una familia media, de clase media en España, te dicen estudia mucho, saca buenas notas, consigue un buen trabajo en una gran empresa, trabaja 6 días a la semana, sacrifícate y en 20 años serás directivo y eso es el éxito, ¿vale? Ese es el modelo de negocio en el cual yo crecí y me fui para Estados Unidos siguiendo ese modelo de estudiar, sacar buenas notas e intentar encontrar un buen empleo, que lo encontré, ¿vale? Pero luego las cosas se torcieron en mi vida y dije, este no es el camino que quiero seguir. Y fueron dos cosas. Primero, el entrar, mira, me sucedió, entré en mi primera empresa en Estados Unidos y hay gente que tiene 30 años, gente que tiene 40 años, gente que tiene 50 años y gente que tiene 60 años que está a punto de jubilarse. Es como un poco que ves tu vida pasar delante de ti, ¿no? Ah, sí van a ser mis próximos 40 años de vida laboral, ¿vale? Y dije, ¿es esto lo que quiero? Y lo que me sucedió es que había un chico, mi mentor, que tenía 62 años por aquel entonces, había estado jubilado, y le empezaron a hacer bullying en el trabajo para echarlo, ponerle malas notas, o sea, una mala cualificación a final de año para echarlo al año siguiente. Y era totalmente injusto. Esa persona tenía patentes, había hecho ganar a la empresa múltiples millones, ¿cómo lo podían tratar así, no? Y eso fue, yo creo que lo que empezó a dar el clic de, oye, Rafael, igual este no es el camino, ¿vale? Y la segunda fue por, bueno, un corazón roto, ¿no? Por amor. Yo estaba en Estados Unidos, tenía mi pareja por aquel entonces, estaba en otro país y quería traerla a Estados Unidos, que ella tenía que terminar la carrera. Y no sé si lo sabes, pero la carrera en Estados Unidos, al menos $40.000 al año, ¿vale? Y en ese caso eran 60.000 al año. Y yo con mi trabajo no lo podía pagar. Entonces dije, voy a emprender y me la voy a traer. Pues el negocio no funcionó, la relación no funcionó, nada funcionó, pero esos fueron los inicios. Entonces me gustaría decirte que fue por ayudar a liberar a todos los emprendedores, pero realmente fue por desesperación de, oye, necesito ganar pasta, traer a mi pareja, salir adelante, que no me echen a los 62 años como a este compañero de trabajo y quiero ganarme mi propio dinero. Y ahora es distinto porque ahora nuestra misión es liberar a todos los emprendedores, los cursos de la Escuela de Negocios son gratuitos, etcétera. Pero en aquel momento no era una misión altruista, era totalmente, oye, quiero ganar pasta, quiero tener éxito, ¿sabes? Pues indudablemente al final de lo que se trata el emprendimiento es justamente de eso, ¿no? De salir adelante, de superar todas esas barreras que son tan complejas, tan complicadas y que hacen que el emprendimiento per se no sea algo para cualquiera. Al fin y al cabo es una opción más dentro del negocio, dentro de las inversiones que hacemos, bien sea de tiempo, bien sea de dinero, y aquí en el cierre de Wall Street estamos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con inversiones. Y así es que, Rafael, absolutamente increíble tu historia, me parece una pasada. Gracias por acompañarnos hoy y por contarnos un poquito cómo ha surgido esto y toda tu trayectoria. Un placer. Un placer. Y si pudiera hacer una pequeña llamada, claro, me gustaría que en España quitaran la cuota de autónomos. Porque he visto desde fuera, o sea, yo no lo entiendo. ¿Cómo haces que la gente tenga que pagar 3.000, 4.000 euros al año por el poder empezar un negocio? Cuando debería ser al revés. Estás quitando a alguien del paro o de cobrar ayudas y está empezando su negocio. ¿Por qué en España llevamos tantos años poniendo palos en la rueda a los emprendedores? ¿Sabes? Yo desde fuera, la verdad, que no lo entiendo, me duelo. Tengo amigos que, mira, esta semana me decía alguien, oye, es que voy a montar un negocio, pero no quiero dar de alta de autónomos porque entonces pierdo los 1.200 que cobro del paro, ¿sabes? Y es pasar a cobrar 1.200 a pagar 300 y pico al mes, ¿sabes? Pues no estamos incentivando los emprendedores en España. Y me gustaría, bueno, desde aquí al menos hacer el llamamiento a decir, oye, quitar la cuota de autónomos, que estamos metiendo palos en las ruedas a todo el mundo. Pues desde luego no es mala palestra, más de 1.300.000 suscriptores y una difusión de negocios televisión muy potente. Se recoge esa propuesta que desde luego me parece espectacular y que apoyo directamente, ya lo digo así de claro, me parece que efectivamente en España se apoya muy poco a ese autónomo, a ese empresario, a ese emprendedor, que al final de lo que se trata es de generar un tejido
competitivo, social, que de verdad apueste por ese emprendimiento y por esas ganas de salir adelante, como se ve desde fuera, ¿no? En Estados Unidos es algo que está más en el ADN, así como los críos al poquito de nacer, sus padres les abren una cuenta con ETFs, con distintos productos financieros, que aquí es impensable, ya que si acaso nos abría la cartilla la abuela con la comunión, el dinerito que nos daba en la comunión, y ya en Estados Unidos es bien distinto. Y también se ve ese espíritu emprendedor en Estados Unidos que está mucho más arraigado en la sociedad y tiene muchas más facilidades, ¿no? Tú mira quiénes son los héroes nacionales en cada país. En España los empresarios son los malos. En Estados Unidos son héroes. O sea, tú miras Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, que es inversor, ¿vale? Los inversores, los billonarios, son héroes nacionales. No son esos villanos a los que hay que odiar y tirarles piedras, ¿sabes? Entonces, bueno, no entiendo. Sí entiendo el porqué, porque ya sabes que criticar a ciertos colectivos te da votos en otros, pero realmente estás jodiendo el país, porque esa es la gente que o sea, los emprendedores son los únicos que solucionan los problemas, generan economía, generan trabajo, generan riqueza, pagan impuestos o ayudan, dan trabajo que paga impuestos. Y no entiendo por qué no se apoya, ¿sabes? No puede ser que los héroes en España sean los youtubers y los funcionarios, ¿sabes? Que los niños pequeños en el cole, ese sea su objetivo. Si culturalmente lográramos que, oye, ser empresario estuviera bien visto, creo que más jóvenes y más chicos y chicas se atreverían o lo verían como algo positivo. Y creo que es solo positivo para la economía, tanto de España. O sea, no hay nada negativo que salga de ello. Pues indudablemente desde aquí soporto y apoyo absolutamente cada una de esas afirmaciones, porque no cabe duda que tenemos que dar un poco ese salto cualitativo a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con el crecimiento y con la sostenibilidad empresarial dentro de España y también Europa, porque no es algo tan extendido en Europa, que parece que es que el mal endémico está en España y no es así. Sin embargo, en Italia hay muy poco emprendimiento con respecto a, por ejemplo, a Estados Unidos o el Reino Unido. En Grecia sucede lo mismo, en quizá los países un poco más calientes ahí está un poco más perdido, más difuminado. Muchísimas gracias, Rafael, por este testimonio, por esta banderita roja que le pones no al gobierno en concreto, sino a toda la sociedad española que no está proveyendo un poco esa solución. Así es que, fenomenal, gracias por unirte hoy a nosotros. Gracias, un saludo. Un placer. Pues nosotros seguimos, nos vamos un minutito a publicidad, pero antes os quiero recordar que lo siguiente que tenemos es nuestro videoconsultorio. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Manita derecha, este teléfono 609-075-552 y más 34 si es que nos mandáis el mensaje desde fuera de España. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues os cogéis el móvil. Oye, Javier, mira, quiero saber qué pasa con Amazon, con Tesla, que hoy hemos tenido editorial de Tesla. Veremos lo que ha pasado en la editorial que he escrito esta mañana y cómo está al cierre. Interesantísimo, os va a interesar seguro. Si estáis invertidos en Tesla, no os podéis perder este vídeo consultorio. Y si no estáis invertidos en Tesla, pues mandadnos ese vídeo mensaje y pedidnos información sobre aquellos títulos, aquellas acciones, aquellos ETFs, aquellos productos y activos de inversión que más os llama la atención. Hoy tendremos a Eduardo Bolinches, que nos ayudará a ver un poco cómo se comporta el mercado y a resolveros todas vuestras dudas. No os mováis porque arrancamos en un pispás.